Antes de comenzar, dale a suscribirte a Archivo del Campo de Guerra y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Antes de poder contarles lo que experimenté en 1947, hay algo sobre la actividad militar agresiva en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que deben entender. Habíamos luchado en 2 océanos, presenciado cosas que perseguirían a los hombres hasta la tumba, y luego regresamos a un país más interesado en mantener la normalidad que en la verdad. Cuando las órdenes bajaban por la cadena de mando, no se hacían preguntas. Los informes que contradecían la narrativa oficial no se archivaban. Cumplías con tu deber, cerrabas la boca y aprendías a apartar de tu mente todo lo que no encajara con la historia que estaban tratando de construir. Ese era el mundo en el que vivía, hasta que el coronel Decker me llamó a su oficina una sofocante mañana de verano, cuando el aire sobre la pista del aeródromo temblaba como agua. Yo era el capitán Caleb Whitmore, oficial de logística de la base aérea del ejército de Roswell, y mi trabajo consistía en asegurar que todos los suministros llegaran al lugar correcto y en el momento indicado. Una existencia aburrida, en su mayor parte. Entregas de combustible, alimentos y repuestos para nuestros bombarderos B-29 Stratofortress 3 que salían de Roswell, Nuevo México. Nada que quitara el sueño a nadie. Hasta esa mañana. Decker estaba sentado detrás de su escritorio cuando entré, pero no estaba solo. El sargento mayor Jonah Prescott se encontraba junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, y el agente de seguridad Ethan Crowell se apoyaba contra la pared junto a la puerta. Como una barrera viva entre yo y cualquier pensamiento de salida. Las persianas estaban cerradas para bloquear el calor, y eso debió haber sido mi primera advertencia de que algo no estaba bien. «Cierre la puerta, capitán», dijo Decker. Su voz era tranquila, pero tenía un matiz que nunca antes le había escuchado, como si estuviera leyendo un guión en el que no creía del todo. Cerré la puerta. La habitación se sintió 10 grados más caliente con los 4 encerrados dentro. Lo que está a punto de escucharse queda en esta sala, continuó Decker. No habrá órdenes escritas, ni documentación, ni rastro en papel de ningún tipo. ¿Entendido? En 12 años de servicio militar, entre entrenamientos y despliegues de combate, nunca había recibido órdenes que no quedaran registradas de alguna forma. Incluso las operaciones más sensibles dejaban huellas en archivos clasificados. Pero sabía que no era prudente cuestionar las directivas de un coronel, especialmente con Crowell observándome como un halcón militar vigilando a un ratón de campo. «Sí, señor», respondí. Decker abrió un cajón y sacó una sola hoja de papel. La sostuvo para que pudiera ver que estaba en blanco, luego encendió un fósforo y la prendió fuego. Todos observamos cómo se consumía en la papelera metálica, convirtiéndose en cenizas negras que significaban nada y todo al mismo tiempo. Ayer por la mañana, dijo Decker, se recuperaron materiales de un sitio ubicado a unos 75 kilómetros al noroeste de Roswell. Estos materiales han sido trasladados al hangar 7 bajo los más altos protocolos de seguridad. Su trabajo será coordinar su traslado a una instalación apropiada en Ohio. El traslado será esta noche. Sin manifiesto de carga. Sin registros de vuelo. Sin conversaciones con nadie que no esté en esta habitación ahora mismo. Quise preguntar qué tipo de materiales requerían ese nivel de secreto. Quise saber por qué tratábamos la responsabilidad como si no existiera. Pero Prescott me observaba con una expresión que decía que él ya había hecho esas preguntas y había recibido respuestas que lo habían callado para siempre. ¿Cuál es la historia oficial, señor?, pregunté en su lugar. No hay historia oficial, dijo Crowell desde la puerta. Su voz olía a grava y cigarrillos. Porque claramente no pasó nada. No hubo accidente, ni recuperación, ni materiales. Cualquiera que diga lo contrario está difundiendo rumores que socavan la disciplina militar y la seguridad nacional. Pero eso no era del todo cierto. Y todos lo sabíamos. La Oficina de Información Pública de la base ya había emitido un comunicado sobre la recuperación de un disco volador,
Antes de que alguien más arriba en la cadena de mando lo corrigiera y lo cambiara por restos de un globo meteorológico. La historia ya estaba ahí fuera, ya estaba cambiando, ya estaba siendo moldeada en algo que calmara la curiosidad pública sin revelar la verdad que intentaban enterrar. Los materiales están en cajas selladas, continuó Decker. No las abrirá. No las examinará. Verificará que las cajas sean cargadas en un transporte C-54 a las 23 horas y que lleguen a su destino a las 6 de mañana. El sargento Prescott acompañará el envío. El agente Crowell se encargará de los protocolos de seguridad. Nos miró a cada uno por turno, con una intensidad que no tenía nada que ver con rangos o autoridad. Era algo más profundo. Tal vez miedo. O la resignación que surge cuando te ordenan participar en un encubrimiento tan grande que incluso pensarlo resulta peligroso. Caballeros, dijo Decker en voz baja, lo que estamos haciendo es en interés de la seguridad nacional. Hay cosas que el público no necesita saber, cosas que causarían pánico y caos si se hicieran de conocimiento común. Estamos protegiendo a la gente manteniendo ciertas verdades contenidas. ¿Entendido? Lo entendimos. Aceptamos que estábamos siendo hechos cómplices de algo que nos acompañaría el resto de nuestras vidas, quisiéramos o no. El camino hacia el hangar 7 se sintió más largo de lo que debería haber sido, aunque estaba a solo unos 200 metros del cuartel general. El sol caía implacable desde lo alto, convirtiendo el concreto en una plancha ardiente y el aire en algo espeso, casi líquido. Pero no era el calor lo que hacía que el sudor recorriera mi espalda. Era el conocimiento de que estaba a punto de ver algo que, oficialmente, no existía. El hangar 7 no parecía especial a simple vista. Era uno de muchos edificios similares repartidos por la base, todos diseñados para almacenar suministros y equipos de las unidades que habían estado estacionadas allí durante la guerra. Pero cuando Crowell abrió la pesada puerta metálica y entramos, noté detalles que lo diferenciaban de los demás. Guardias armados en ambas entradas. Cerraduras nuevas que no estaban allí semanas atrás. Ventanas cubiertas con cortinas opacas, a pesar de que la guerra había terminado hacía 2 años. Y en el centro del suelo, rodeadas por luces portátiles que en ese momento estaban apagadas, había 6 cajas metálicas que se veían incorrectas. No eran equipo militar estándar. Había visto miles de cajas de aeronaves durante mi carrera, pero estas eran distintas de una forma que no podía definir de inmediato. De toda mi carrera en inteligencia. Y estas no se parecían en nada a ninguna de ellas. La arquitectura era distinta, más limpia de algún modo, con uniones demasiado precisas y un metal que tenía un brillo apenas perceptible. Diferente al verde oliva estándar o al acero sin pintar que usábamos normalmente para contenedores de transporte. Alguien se había tomado muchas molestias en fabricar cajas diseñadas para contener algo que desesperadamente necesitaban mantener confinado. El mayor Holloway ya estaba allí, con una tablilla en la mano, haciendo su trabajo como siempre lo hacía, con una atención metódica que lo convertía en el mejor encargado de almacén de toda la base. Pero cuando levantó la vista y nos vio entrar, su expresión me dijo que ya había notado las mismas cosas que yo estaba viendo. Esas cajas estaban mal, y ambos lo sabíamos. Capitán, dijo, asintiendo hacia mí. Sargento. Agente. Su voz era firme, pero sus ojos hacían preguntas que sabía mejor que formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevaba allí, mirando cajas que oficialmente no existían, preguntándose qué demonios había dentro? Informe de estado, dije, recurriendo al formalismo militar porque era más seguro que reconocer la tensión que llenaba el almacén como humo espeso. 6 contenedores, respondió Holloway, consultando su tablilla. Dimensiones aproximadas de 1,20 metros por 90 centímetros por 60 centímetros cada uno. El peso varía entre 20 y 27 kilos por unidad. Todos los sellos intactos. No se proporcionó documentación. Hizo una ligera pausa al final, subrayando esa última parte apenas lo suficiente para dejar claro que comprendía lo anómalo de la situación.
En una operación de inteligencia militar bien dirigida, nada se movía sin documentación. Guías de carga, manifiestos, órdenes de vuelo. Siempre existía un rastro en papel. Pero estas cajas existían en el vacío, movidas solo por órdenes verbales y observadas por hombres a los que se les había ordenado olvidar lo que veían. Prescott se acercó a la caja más cercana y apoyó la mano sobre ella, como si intentara sentir lo que había dentro a través del metal. ¿Cuándo cargamos?, preguntó. A las 23 horas, respondí. Transpórtese 54 en la pista norte. Tiempo de vuelo aproximado, 7 horas hasta el destino. Crowell se movió de inmediato, colocándose entre nosotros y las cajas. Su postura dejaba claro que acercarse más no era una opción. Nadie las toca hasta la hora de carga. Nadie habla de ellas. Y si alguien pregunta qué hicieron esta noche, estaban trasladando restos de un globo meteorológico a una instalación de pruebas para su análisis. Restos de un globo meteorológico. Esa era la historia de cobertura que habían elegido. La explicación que apaciguaría a periodistas y ciudadanos curiosos que habían escuchado rumores sobre algo extraño recuperado en un rancho al noroeste del pueblo. No importaba que los globos meteorológicos estuvieran hechos de goma y madera y no pudieran justificar este nivel de seguridad. No importaba que el contenido de estas cajas hubiera sido lo bastante importante como para movilizar desde autoridades locales hasta personal militar. La versión oficial era un globo meteorológico, y todos teníamos que atenernos a ella. Quise preguntarle a Crowell si él había visto lo que había dentro de las cajas. Quise saber si su presencia intimidante y su férrea lealtad a las órdenes provenían de una fe absoluta en el encubrimiento o del miedo a lo que podría pasar si lo cuestionaba. Pero la mirada en sus ojos me dijo que algunas preguntas era mejor dejarlas sin hacer y que algunas respuestas eran peligrosas de conocer. Las horas entre esa reunión vespertina y el momento de la carga se sintieron como días. Cumplí con mis tareas habituales, procesando requisiciones y coordinando envíos de suministros. Pero mi mente volvía una y otra vez al hangar 7 y a esas 6 cajas imposibles. ¿Qué había dentro de ellas que justificara semejante nivel de secreto? ¿Qué se había recuperado de aquel rancho que fuera lo bastante importante como para saltarse todos los protocolos militares conocidos? Intenté convencerme de que podía ser cualquier cosa. Tecnología aeronáutica experimental de algún programa clasificado al que yo no tenía acceso. Materiales capturados que necesitaban ser analizados sin alertar a posibles enemigos. Incluso equipos alemanes o japoneses recuperados durante la guerra y ahora trasladados para investigación. Todas esas explicaciones tenían sentido. Encajaban dentro del marco normal de las operaciones militares. Pero ninguna explicaba por qué nos ordenaban fingir que el material no existía en absoluto. A las 22 horas regresé al hangar 7. La base estaba en silencio. La mayoría del personal estaba fuera de servicio o concentrado en tareas rutinarias que no implicaban preguntarse qué ocurría en el almacén cerrado en el extremo de la instalación. Los guardias de la entrada revisaron mi identificación con más minuciosidad de lo habitual, aunque sabían perfectamente quién era yo. Dentro, Prescott y Holloway habían reunido a un equipo de carga de 4 aviadores. Todos habían sido seleccionados por Crowell por su capacidad de obedecer órdenes sin hacer preguntas. El cabo primero Tommy Blake era el más joven, apenas 20 años, con ese rostro todavía idealista que te hacía pensar que seguía creyendo en la verdad, el honor y todos los valores por los que supuestamente habíamos luchado. Aprendería lo contrario muy pronto. El transporte C-54 ya estaba colocado en la pista norte, con la compuerta de carga abierta y esperando. El piloto era alguien que no reconocí, lo que probablemente significaba que había sido traído exclusivamente para esta misión. Otra capa más de compartimentación, para asegurarse de que nadie supiera más de lo estrictamente necesario. Muy bien, dije, manteniendo la voz baja pese a que estábamos solos en el almacén. Procedimiento de carga estándar. Equipos de 2 hombres.
Las cajas van al compartimiento de carga y se aseguran según los protocolos habituales. Nada de conversaciones innecesarias. Sin demoras. Rápido y en silencio. Los aviadores asintieron. En sus rostros se mezclaban la curiosidad y la inquietud. Sabían que era una carga clasificada, pero no que debían fingir que no existía. Esa carga recaía solo sobre nosotros, los que habíamos estado en la oficina de Decker, los que lo habíamos visto quemar una hoja en blanco y comprendido lo que eso significaba sobre la naturaleza de las órdenes recibidas. Cuando levantaron la primera caja, noté algo que me secó la boca. El metal estaba frío. No simplemente fresco por haber estado almacenado en un hangar, sino frío de una manera que no tenía sentido dadas las temperaturas abrasadoras del día. Frío como si hubiera estado refrigerado, o como si estuviera hecho de un material que retenía el calor de una forma distinta al metal común. Blake también lo notó. Sus manos se estremecieron ligeramente al tocar la caja, y miró a su compañero con una expresión que mezclaba confusión y una inquietud creciente. Mezclada con una alarma creciente. Pero Crowell estaba observando, y el joven aviador sabía mejor que decir cualquier cosa que pudiera considerarse una conversación innecesaria. El proceso de carga tomó 45 minutos. 6 cajas, cada una trasladada con nerviosismo al avión y asegurada con correas de sujeción que parecían insuficientes para el nivel de secreto que rodeaba lo que estábamos moviendo. Todo el tiempo esperé, como en un juego de gato y ratón, que alguien abriera uno de los contenedores y revelara lo que había dentro. Confirmando o desmintiendo la sospecha creciente en mi estómago de que estábamos tratando con algo que no podía explicarse fácilmente. Pero nadie abrió nada. Las órdenes eran órdenes, y todos habíamos sido entrenados para obedecerlas sin cuestionar, incluso cuando las preguntas eran la única reacción racional a lo que estábamos viviendo. Cuando la última caja quedó asegurada y las puertas del compartimiento de carga se sellaron, Prescott subió al avión con la expresión de un hombre condenado a custodiar algo que no quería comprender. El piloto encendió los motores sin el habitual intercambio de palabras previo al despegue y, en cuestión de minutos, el C-54 avanzaba rugiendo por la pista. Lo observé despegar en el cielo oscuro de Nuevo México, vi cómo sus luces se perdían en la negrura, y me pregunté qué sería de esas cajas cuando llegaran a su destino. ¿Serían analizadas, almacenadas, destruidas? ¿Sabría alguien alguna vez que se había recuperado realmente de aquel rancho? ¿O el material se desvanecería en el mismo vacío que se había tragado la verdad sobre lo ocurrido allí? Cuando el sonido de los motores se extinguió en la distancia, Crowell apareció a mi lado. No dijo nada durante un largo momento, simplemente se quedó mirando el cielo vacío, como si aún pudiera ver el avión si se concentraba lo suficiente. Capitán, dijo por fin, con un tono que no tenía nada que ver con rangos o disciplina militar. Usted me parece un hombre inteligente. Lo bastante inteligente como para entender que hay cosas que es mejor dejar en paz. Lo bastante inteligente como para saber que hacer preguntas sobre operaciones clasificadas puede arruinar una carrera, o algo peor. Entendí lo que no estaba diciendo. Las personas que daban las órdenes tenían formas de asegurar la obediencia que iban más allá del castigo militar. Los accidentes ocurrían. El personal era reasignado a destinos peligrosos. Las carreras se destruían mediante rumores cuidadosamente sembrados o informes falsificados. Y a veces, rara vez, pero de forma inolvidable, las personas que hacían demasiadas preguntas simplemente desaparecían. Lo entiendo, jefe, respondí. Bien, dijo Crowell. Porque lo que vio esta noche, no lo vio. De dónde vinieron esos materiales, no vinieron. Y lo que hay dentro de esas cajas no es asunto suyo, ahora ni nunca. Se alejó, dejándome solo en el aeródromo oscuro, con nada más que preguntas que no se me permitía hacer y conocimientos que no estaba autorizado a tener. Debí haberlo dejado así. Debí haber hecho mi trabajo, obedecido mis órdenes y pasado el resto de mi carrera moviendo combustible y raciones, recordando vagamente aquella noche en la que ayudé a transportar unas cajas que oficialmente no existían.
Pero no pude borrar de mi mente lo frío que estaba aquel metal. Ni la expresión de Blake cuando lo tocó. Ni la certeza absoluta de que lo que había dentro de esos contenedores no se parecía a nada que hubiera encontrado en 12 años de servicio militar. Así que empecé a prestar atención. No de manera obvia, no de una forma que atrajera la atención de Crowell o me marcara como alguien incapaz de obedecer órdenes. Pero mantuve los ojos abiertos y el oído atento a conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación. Y comencé a notar patrones que sugerían que el envío a Wright Field había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. En las semanas siguientes, oí hablar de envíos similares. Nunca de forma oficial, nunca en documentos que pudiera señalar como prueba, sino en comentarios al margen entre oficiales que habían bebido demasiado en el club. O en el silencio repentino que caía cuando se mencionaban ciertos lugares. Los materiales se movían entre instalaciones con el mismo nivel de secretismo que habíamos manejado aquella noche. De Wright Field a Los Álamos. De Los Álamos a algún lugar de Nevada al que solo se referían con un nombre en clave. De Nevada a una instalación en el Pacífico que, oficialmente, no existía. Lo que fuera que se había recuperado de aquel rancho estaba siendo dispersado, fragmentado y repartido entre múltiples ubicaciones, donde podía ser estudiado en compartimentos separados. Asegurándose de que ninguna instalación tuviera información suficiente para reconstruir el cuadro completo. Era una estrategia inteligente. El tipo de compartimentación que usaban las agencias de inteligencia cuando manejaban información tan sensible que incluso hablar de ella representaba un riesgo de seguridad. Pero también significaba que toda la historia del globo meteorológico y las explicaciones triviales eran una mentira tan grande que requería toda una infraestructura de engaño para sostenerla. Holloway comenzó a mostrar signos de desgaste alrededor de un mes después del transporte. Siempre había sido meticuloso con los registros, el tipo de hombre que podía decirte exactamente de dónde venía cada caja y barril de la base y a dónde se dirigía. Pero ahora había vacíos en sus archivos, envíos que iban y venían sin documentación, y la atención cuidadosa que había definido su trabajo empezó a resquebrajarse bajo el peso de llevar 2 libros contables. Uno oficial y uno real. Una noche lo encontré en su oficina, mirando registros de inventario que no terminaban de cuadrar. Su rostro tenía el gris apagado de alguien que no dormía bien, de alguien que cargaba un conocimiento que lo estaba consumiendo por dentro. Nos están haciendo cómplices, dijo sin levantar la vista. Cada vez que movemos material sin documentación, cada vez que firmamos envíos que oficialmente nunca ocurrieron, pasamos a ser parte del encubrimiento. Y una vez que eres parte de él, una vez que te has comprometido, te pertenecen. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La fuerza del sistema estaba en que hacía a todos culpables de violar normas y procedimientos. Todos habíamos roto reglas, todos habíamos participado en operaciones que destruirían nuestras carreras si salían a la luz. Lo que significaba que todos teníamos un fuerte incentivo para cerrar la boca y mantener la ficción de que nada extraño había ocurrido en el verano de 1947. Miles, le dije en voz baja, a veces la única elección real es decidir qué reglas romper. O sigues el reglamento y desobedeces órdenes directas de un coronel, o obedeces las órdenes y aceptas que aquello que están protegiendo justifica las mentiras. Por fin levantó la vista, y vi en sus ojos la misma crisis de conciencia que me estaba devorando a mí. Habíamos servido en una guerra que se nos dijo era por la verdad, la justicia y la defensa de los valores estadounidenses. Pero ahora nos estaban ordenando mentir, ocultar pruebas y participar en un encubrimiento que convertía en una burla todo aquello por lo que creíamos haber luchado. ¿Qué crees que había en esas cajas, Caleb? Preguntó. Era la misma pregunta que me hacía cada noche desde que aquel avión había despegado y se había perdido en la oscuridad. La pregunta que perseguía mis sueños y me hacía dudar de si obedecer órdenes era lo mismo que hacer lo correcto. No lo sé, respondí, y era verdad. Pero sé que no eran restos de un globo meteorológico.
El problema de guardar secretos es que siempre encuentran la forma de filtrarse en pequeños momentos inesperados, un lapsus, un documento olvidado en el escritorio equivocado. Una conversación escuchada a través de una puerta mal cerrada. Y una vez que empezabas a buscar esos momentos, cuando entrenabas tu mente para notar las grietas entre la versión oficial y la realidad, el metal que estaba helado en pleno calor del desierto. La verdad comenzaba a revelarse como una fotografía emergiendo lentamente en una cubeta de revelado. 3 meses después de aquel transporte nocturno, me encontré en una posición que jamás había imaginado ocupar. El coronel Decker volvió a llamarme a su oficina, pero esta vez el ambiente era distinto. No había persianas cerradas ni papeles quemándose. Solo 2 oficiales hablando de logística, aunque cada palabra tenía un significado que no se decía en voz alta. Capitán Whitmore, dijo Decker, recostándose en su sillón con la despreocupación de un hombre tratando asuntos rutinarios. Lo asigno a coordinar traslados especiales para un nuevo proyecto. Designación clasificada. Duración indefinida. Trabajará directamente con instalaciones en Wright Field, Los Álamos y una ubicación en Nevada que se le revelará solo bajo criterio de estricta necesidad. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había órdenes que parecían completamente legítimas, autorizando mi reasignación temporal a proyectos de investigación especial, con todas las firmas y sellos correspondientes. Pero llevaba suficiente tiempo en el ejército para saber cuando el papeleo oficial se usaba como cobertura de algo que, en realidad, no tenía nada de oficial. ¿De qué tipo de materiales estamos hablando, señor? Pregunté, sabiendo que la pregunta era esperada, aunque ambos sabíamos que no obtendría una respuesta directa. Tecnología experimental recuperada de diversas fuentes, respondió Decker con suavidad. Materiales que requieren protocolos especiales de manejo y el más alto nivel de seguridad. Su función será garantizar transferencias fluidas entre instalaciones de investigación sin generar registros que puedan comprometer la seguridad operativa. En otras palabras, me estaban convirtiendo en un custodio de secretos. El hombre encargado de mover materiales que oficialmente no existían entre instalaciones que oficialmente trabajaban en proyectos completamente distintos. Debería haberlo tomado como un voto de confianza. En cambio, se sintió como si me estuvieran arrastrando más profundo a algo que no comprendía del todo y de lo que quizá nunca podría salir. El primer traslado bajo mi nueva asignación ocurrió 2 semanas después. Un contenedor sellado, similar en construcción a las cajas de aquella noche de julio, pero más pequeño, debía trasladarse de Wright Field a Los Álamos. El papeleo lo identificaba como componentes electrónicos para investigación de radar, algo que habría parecido creíble si no hubiera notado los mismos detalles inquietantes que caracterizaban a las 6 cajas originales. El metal era demasiado preciso, demasiado limpio. Y cuando el equipo de transporte lo cargó en el camión, vi como uno de los hombres se estremecía apenas al tocarlo. Ese mismo frío antinatural que había sobresaltado a Blake meses atrás. Acompañé el envío solo esta vez, sentado en silencio en la cabina del camión mientras cruzábamos el desierto de Nuevo México rumbo a Los Álamos. El conductor era un sargento llamado Marcus Holland, un militar de carrera que había aprendido las mismas lecciones que yo, cuándo hacer preguntas y cuándo mantener la boca cerrada. Pero cerca de Albuquerque, tras horas de silencio roto solo por el rugido del motor, decidió romper la regla no escrita de no conversar. Capitán, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Llevo 4 meses transportando materiales entre estas instalaciones. Diferentes cargas, distintos destinos, pero siempre los mismos protocolos de seguridad. Siempre las mismas instrucciones de no hablar de lo que llevamos. Hizo una pausa. Pude ver cómo reunía el valor para decir lo siguiente. Yo formé parte del equipo de recuperación, continuó en voz baja. Aquella mañana de julio, cuando fuimos al rancho, vi lo que recogimos antes de que lo metieran en esas cajas, antes de que el coronel Decker empezara a decirle a todo el mundo que eran restos de un globo meteorológico. Mis manos se tensaron sobre el asiento.
Aquello era terreno peligroso. El tipo de conversación que podía acabar con carreras, o algo peor. Pero no lo detuve. Necesitaba saber. Necesitaba escuchar a alguien que hubiera estado allí, que hubiera visto el material antes de que fuera sellado y convertido en el secreto que había empezado a consumir mi vida. ¿Qué vio, sargento? Pregunté. Holland guardó silencio durante un largo momento, con la mandíbula tensa, como si estuviera masticando palabras que sabían amargas. Cuando por fin habló, su voz llevaba el peso de un hombre que había cargado solo con algo demasiado grande. No era nada que reconociera, dijo. Ni materiales aeronáuticos, ni nada fabricado por algún país que yo conociera. Las piezas eran ligeras pero increíblemente resistentes, con un acabado que parecía metal, pero que no se comportaba como metal cuando intentabas doblarlo o cortarlo. Algunos fragmentos tenían marcas, símbolos o escritura que no eran inglés, ni alemán, ni japonés, ni ningún idioma que hubiera visto antes. Me miró brevemente antes de volver la vista a la carretera. Pero lo que realmente me afectó, lo que no me deja dormir desde entonces, fue que esos materiales se sentían mal. No solo desconocidos. Mal. Como si violaran alguna ley fundamental de cómo se supone que deben existir los objetos físicos en el mundo. Sabía exactamente a qué se refería. Esa misma sensación había impregnado todo lo relacionado con aquellas cajas, su diseño, su temperatura, la reacción instintiva de cualquiera que las tocara. Algo que no podían explicar, pero que todos sentían. ¿Qué pasó con el equipo de recuperación? Pregunté. Los dispersaron, respondió Holland. Reasignados a distintas bases en menos de una semana. Escuché que a uno lo enviaron a Alaska. Uno terminó en Alemania. Se aseguraron de que ninguno de nosotros quedara en una posición desde la cual pudiera analizar notas adicionales o construir un relato completo de lo que habíamos encontrado. Era la misma estrategia que estaban aplicando con los propios materiales, dispersión, compartimentación. Asegurarse de que ninguna persona ni ningún lugar tuviera suficiente información como para amenazar la narrativa oficial de los globos meteorológicos y los restos triviales. ¿Te arrepientes de haber estado allí? Le pregunté. ¿De saber lo que sabes ahora? Holland guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Luego dijo. Todos y cada uno de los días, señor. Porque ahora sé que el mundo no es como creía que era. Y ese tipo de conocimiento no se puede borrar, por mucho que uno quiera. Condujimos el resto del camino en silencio, ambos cargando con el peso de verdades que no se nos permitía procesar y preguntas que no estábamos autorizados a hacer. La instalación de los Álamos era exactamente lo que uno esperaría de un centro de investigación clasificado, y todo lo que preferirías no pensar demasiado. Cercas coronadas con alambre de púas, casetas de vigilancia con centinelas armados, edificios sin ventanas y puertas que requerían múltiples niveles de autorización para abrirse. Durante la guerra, ese había sido el lugar donde se construyó la bomba atómica, donde científicos brillantes liberaron un poder que cambió para siempre la naturaleza del conflicto humano. Ahora, era donde estaban recibiendo materiales que podían ser incluso más significativos que las armas nucleares, mientras oficialmente nadie admitía que hubiera nada fuera de lo común. Entregué el contenedor en un área de recepción separada de los edificios principales de investigación. Entregué el papeleo que certificaba una entrega que nunca había ocurrido y observé cómo técnicos con batas blancas examinaban la caja con instrumentos que no reconocí. Uno de ellos era un hombre mayor, con barba canosa y gafas gruesas, que se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser el más inteligente de la sala. Me vio observando y se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Usted es el coordinador de inteligencia», dijo. No era una pregunta. Capitán Whitmore, confirmé. Dr. Leonard Mars se presentó, sin ofrecer la mano. Superviso el análisis de materiales para este proyecto. Dígame, capitán, ¿notó algo inusual durante el transporte?
Era una prueba. Lo vi en sus ojos, en la calma absoluta con la que se mantenía mientras esperaba mi respuesta. Estaba tratando de determinar si yo era simplemente un mensajero obediente o alguien que había empezado a hacer las preguntas equivocadas. ¿Inusual cómo, señor? Respondí con cuidado. Mars sonrió levemente, y comprendí que había fallado su prueba por ser demasiado cauteloso. No importa. Estoy seguro de que tiene otras obligaciones, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Pero algo me hizo correr un riesgo que podía haber terminado con mi carrera en ese mismo instante. Dr. Mars, lo llamé. Yo formé parte del primer transporte en julio, de Roswell a Wright Field. Toqué esas cajas. Sentí lo fría que estaba el metal a pesar del calor del desierto. Y he pasado los últimos 3 meses coordinando envíos que oficialmente nunca sucedieron, preguntándome qué demonios estamos protegiendo. Mars se detuvo. Durante un largo momento permaneció completamente inmóvil, de espaldas a mí, mientras yo esperaba saber si acababa de cometer el peor error de toda mi carrera militar. Luego se giró lentamente, y la expresión de su rostro había cambiado de la cautela profesional a algo que podría haber sido respeto o compasión. «Camine conmigo, capitán», dijo en voz baja. Nos alejamos del área de recepción, atravesamos controles de seguridad donde los guardias dejaron pasar a Mars sin hacer preguntas, y nos internamos en la instalación hasta llegar a una pequeña sala que estaba vacía, salvo por una mesa bajo luces fluorescentes brillantes. Sobre la mesa había un fragmento de material del tamaño aproximado de una carta de baraja, colocado sobre una bandeja de análisis blanca. Lo que estoy a punto de mostrarle está clasificado al más alto nivel, dijo Mars, bajando la voz casi a un susurro. Si alguien pregunta, esta conversación nunca ocurrió. ¿Entendido? Sí, señor. Mars levantó el fragmento con unas pinzas, sosteniéndolo bajo la luz. El material era delgado, casi como una lámina metálica oscura, pero con una cualidad extraña que hacía difícil enfocarlo correctamente. Parecía brillar sutilmente, captando y reflejando la luz de una manera que el metal común no hacía. Este es uno de los fragmentos recuperados del sitio del impacto, dijo Mars. Llevamos 3 meses analizándolo, y puedo decirle con total certeza que no está hecho de ningún material conocido por la ciencia moderna. Su estructura atómica no se parece a nada de la tabla periódica. El proceso de fabricación requeriría una tecnología que no existe. Y sus propiedades físicas violan varias leyes de la física tal como las entendemos actualmente. Dejó el fragmento sobre la mesa y me miró con unos ojos que habían visto demasiado y entendido muy poco. Por eso la historia oficial es la del globo meteorológico, capitán. Porque la alternativa es admitir que alguien, en algún lugar, ha desarrollado una tecnología tan avanzada con respecto a nuestras capacidades que bien podría considerarse magia. Y esa es una verdad que causaría más problemas de los que resolvería. Me quedé mirando el fragmento, observando cómo destellaba bajo las luces, sintiendo cómo el último resto de mi escepticismo racional se desmoronaba. Esto no era tecnología aeronáutica experimental ni equipo extranjero capturado. Era algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre el desarrollo tecnológico humano y nuestro lugar en el universo. ¿Qué pasará con la investigación?, pregunté. Tarde o temprano alguien va a hacer preguntas sobre los resultados, sobre las aplicaciones, sobre lo que hemos aprendido al estudiar estos materiales. Mars sonrió, pero no había alegría en su gesto. La investigación continuará durante décadas, capitán. Distribuida entre múltiples instalaciones, compartimentada de forma tan extrema que ningún grupo de científicos verá jamás el cuadro completo. Y la historia oficial nunca cambiará, porque cambiarla implicaría admitir que hemos estado mintiendo durante años sobre uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Volvió a levantar el fragmento, girándolo lentamente bajo la luz. ¿Sabe qué es lo que realmente me quita el sueño? No es la tecnología ni las implicaciones de dónde provienen estos materiales.
Es el hecho de que la verdad se ha vuelto secundaria frente a la narrativa. Que hemos decidido colectivamente que mantener ciertas ficciones es más importante que reconocer ciertas realidades. Y una vez que se empieza por ese camino, cuando aceptas que algunas verdades son demasiado alarmantes para decirse en voz alta, ¿dónde trazas la línea? No tuve una respuesta para eso. Y no creo que él la tuviera tampoco. Permanecimos en silencio durante un momento, dos hombres mirando un fragmento de material que oficialmente no existía, conscientes de que ambos éramos cómplices de un engaño que nos sobreviviría. Cuando salí de Los Álamos aquella tarde, conduciendo de regreso por el desierto hacia Roswell, sentí que había cruzado un umbral que ya no podía desandar. Había visto los materiales, escuchado a alguien que los había analizado profesionalmente, comprendido que la historia de encubrimiento era exactamente eso. Una ficción cuidadosamente construida para impedir que el público supiera de una investigación que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre tecnología, progreso y logro humano. Y comprendí que pasaría el resto de mi carrera militar, posiblemente el resto de mi vida, ayudando a mantener esa ficción, quisiera o no. Los meses siguientes establecieron un patrón que definiría los años siguientes de mi servicio. Los materiales se movían entre instalaciones mediante traslados cuidadosamente orquestados que no dejaban rastro documental. Científicos como el Dr. Marsh realizaban investigaciones que jamás serían publicadas ni reconocidas. Personal de seguridad como Crowell se aseguraba de que cualquiera que viera demasiado o hiciera demasiadas preguntas fuera retirado silenciosamente de posiciones desde las cuales pudiera poner en peligro la narrativa oficial. Y hombres como yo, oficiales de logística a quienes se nos había confiado secretos absurdos. Seguíamos haciendo nuestro trabajo mientras cargábamos con el peso de un conocimiento que hacía que cada informe oficial se sintiera como una traición a todo aquello por lo que supuestamente habíamos luchado durante la guerra. Vi a Blake una vez más, unos 6 meses después de aquel primer transporte. Había sido reasignado a una base en California, pero pasó por Roswell en comisión temporal y terminó en el mismo bar al que iban los oficiales fuera de servicio para olvidar su destino durante unas horas. Estaba borracho cuando lo encontré, lo cual no era inusual para un joven aviador lejos de su base. Pero había algo en su ebriedad que iba más allá de demasiadas cervezas un viernes por la noche. Capitán Whitmore, dijo al verme, con la voz ligeramente arrastrada. El hombre que me enseñó que obedecer órdenes significa mentir sobre lo que has visto. Debería haberme alejado. Debería haberlo dejado beber hasta quedar inconsciente y dormir lo que fuera que lo atormentaba. Pero reconocí en su rostro la misma crisis de comprensión que me había estado carcomiendo desde julio. Y no pude abandonarlo a enfrentarla solo. Vamos a tomar aire, Blake, le dije, ayudándolo a ponerse de pie y llevándolo afuera, a la noche fresca del desierto. Nos sentamos en la barandilla frente al bar y, durante un rato, ninguno habló. Luego Blake dijo. Lo toqué. Ya sabe, aquella primera caja. Sentí lo fría que estaba, y en ese mismo instante supe que algo no cuadraba, que lo que nos estaban diciendo no coincidía con lo que estábamos viviendo. Me miró con unos ojos demasiado viejos para su rostro joven. Se vuelve más fácil, señor. Vivir sabiendo que eres parte de algo deshonesto. Que cada vez que alguien te pregunta por esa noche y tú le das la versión oficial, estás sosteniendo una mentira. Quise decirle que sí. Quise decir que con el tiempo aprendes a compartimentar, a separar lo que sabes de lo que te permiten decir, y que la disonancia mental se vuelve soportable. Pero nunca fui bueno mintiendo a soldados rasos que merecían algo mejor que ficciones reconfortantes. No, le dije. No se vuelve más fácil. Solo te vuelves mejor viviendo con la incomodidad. Blake asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Van a volver a hacer esto, ¿verdad? La próxima vez que ocurra algo inusual, la próxima vez que alguien encuentre algo que no encaje en la narrativa aceptada, usarán el mismo manual, dividirlo, compartimentarlo, decirle a todo el mundo que fue algo mundano. Y aplastar a cualquiera que diga lo contrario. Tenía razón,
y ambos lo sabíamos. Lo de Roswell no había sido una anomalía. Había sido una plantilla, un método probado para gestionar información que amenazaba la comprensión convencional de la realidad. Y se usaría una y otra vez cada vez que la verdad resultara demasiado perturbadora para ser reconocida públicamente. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Blake se rió, pero era una risa amarga, sin nada de humor. ¿Qué puedo hacer? Soy un soldado raso de primera clase, sin pruebas, sin credibilidad y con un oficial al mando que ha dejado muy claro que hablar de operaciones clasificadas es una forma segura de acabar con tu carrera, como mínimo. Así que cerraré la boca, cumpliré mi alistamiento y pasaré el resto de mi vida preguntándome si guardar el secreto me hace cómplice de lo que sea que estén ocultando. Nos quedamos allí, en la oscuridad, dos hombres convertidos en guardianes de una verdad que no se nos permitía pronunciar. Y entendí con absoluta claridad que así era como se mantendría el encubrimiento. No mediante conspiraciones extravagantes ni la destrucción dramática de pruebas, sino a través de la simple realidad de que todos los implicados tenían demasiado que perder si hablaban. Todos habíamos infringido reglamentos. Todos habíamos participado en operaciones técnicamente ilegales. Y todos habíamos firmado documentos que convertían la divulgación de información clasificada en un delito grave. El sistema nos había convertido en cómplices. Y escapar era imposible. Para la primavera de 1948, me había convertido en algo que nunca quise ser, un experto en hacer desaparecer pruebas. No mediante la destrucción o actos visibles de supresión, sino a través del arte más sutil de la fragmentación y la distracción. Los materiales se movían por canales que yo controlaba sin que jamás se acumularan en cantidades que pudieran llamar la atención. La investigación se llevaba a cabo en fragmentos, repartida entre instalaciones que no tenían afiliación oficial entre sí. Y el rastro documental, en la medida en que existía, consistía en solicitudes deliberadamente ambiguas de componentes electrónicos. Aleaciones experimentales y materiales de laboratorio que podían significar cualquier cosa, o nada. La fuerza del sistema residía en su banalidad. Nada de lo que yo hacía parecía particularmente sospechoso si se examinaba cada movimiento de forma aislada. Solo al dar un paso atrás y observar el patrón, ver cómo los materiales del accidente de julio habían sido sistemáticamente dispersados entre instalaciones militares y de investigación de todo el país, se revelaba la verdadera magnitud de la operación. Y muy pocas personas estaban en posición de ver ese patrón, por diseño. Prescott regresó de su tercera misión de transporte a principios de abril. Y podía ver que el peso estaba cobrándose su precio. Siempre había sido un suboficial sólido, el tipo de hombre que seguía órdenes sin quejarse y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Pero 3 meses manipulando materiales que oficialmente no existían, mientras mantenía un silencio absoluto sobre lo que había presenciado, habían marcado surcos en su rostro que antes no estaban allí. Nos reunimos en mi despacho una noche tarde, después de que la mayoría del personal de la base ya se hubiera ido de servicio. Se sentó frente a mi escritorio con la postura rígida de un hombre presentándose para cumplir su deber. Pero en sus ojos había algo completamente distinto, agotamiento, duda, quizá incluso miedo. ¿Cuántas instalaciones están involucradas, señor?, preguntó sin preámbulos. ¿Cuántos lugares están guardando fragmentos de lo que sea que encontramos? Era una pregunta peligrosa, una señal clara de que había estado pensando en el panorama completo en lugar de limitarse a obedecer órdenes y pasar a la siguiente misión. Pero yo estaba cansado de tratar a hombres capaces como si no pudieran soportar la verdad. Así que le dije lo que había logrado reconstruir durante meses de coordinar traslados. Al menos 12, respondí. Wrightville en Ohio, Los Álamos en Nuevo México, una instalación en Nevada que no tiene designación oficial, varios lugares en California, 2 sitios en el Pacífico. Y aparentemente otros de los que ni siquiera se supone que deba saber. Prescott asimiló la información en silencio, su expresión volviéndose más sombría. Se están asegurando de que nadie tenga el panorama completo, dijo.
De que incluso si alguien habla, incluso si alguien intenta denunciarlo, no tenga suficiente información para probar nada importante. Eso es exactamente lo que están haciendo, confirmé. Y es brillante, porque todos los implicados saben lo justo para entender que ocurrió algo extraño, pero no lo suficiente como para desafiar la narrativa oficial de forma efectiva. ¿Y los científicos?, preguntó Prescott. Los investigadores que están estudiando los materiales. Ellos sí saben lo que tienen delante. Alguien con ese nivel de conocimiento podría hablar con credibilidad. Pensé en el Dr. Mars y en el fragmento que había visto en Los Álamos. En la resignación que había en su rostro más que enojo cuando explicó que la investigación continuaría durante décadas sin que jamás se publicaran resultados. Los científicos son el grupo más controlado de todos, dije. Están realizando el trabajo más importante de sus carreras sobre materiales que representan avances revolucionarios en física e ingeniería. Pero no pueden publicar, no pueden presentar en conferencias, ni siquiera discutir sus hallazgos con colegas de otras instalaciones. El conocimiento que están generando es enorme, pero está atrapado dentro de un sistema de compartimentación diseñado para que nunca llegue al público ni siquiera a la comunidad científica en general. Entonces hemos creado una prisión, dijo Prescott en voz baja. No una con barrotes y celdas, sino una hecha de autorizaciones de seguridad e información fragmentada. Y todos somos prisioneros cumpliendo cadenas perpetuas por el crimen de saber demasiado. Era una metáfora brutalmente acertada, y no pude refutarla. Todos estábamos atrapados por lo que sabíamos, incapaces de hablar libremente sobre nuestras experiencias o de cuestionar la historia que se nos había ordenado sostener. ¿Se arrepiente, señor?, preguntó Prescott. ¿De ser parte de esto? Quise decir que no. Quise afirmar que servir a mi país y obedecer órdenes siempre era la elección correcta, independientemente de sentimientos personales o dilemas éticos. Pero había pasado demasiadas noches mirando al techo, preguntándome si mantener este encubrimiento me hacía cómplice de algo profundamente equivocado. Todos los días, admití. Pero no sé cuál sería la alternativa. Si nos están diciendo que ocultemos esto por razones legítimas de seguridad nacional, entonces hablar podría poner en peligro al país. Pero si lo estamos ocultando porque la verdad es incómoda, o porque admitir el encubrimiento sería embarazoso, entonces estamos traicionando todo aquello que decimos defender. ¿Cómo sabemos cuál de las dos es?, preguntó Prescott. No lo sabemos, respondí. Ese es el problema. Nos piden que confiemos en que quienes dan las órdenes han pensado en todas las implicaciones y han decidido que el secreto sirve al bien mayor. Pero la confianza requiere información, y precisamente eso es lo que no se nos está dando. La conversación terminó ahí. Ambos entendimos que habíamos dicho más de lo prudente, pero también que necesitábamos decirlo. Prescott salió de mi despacho aquella noche con el aspecto de un hombre que había perdido algo importante. Y sospeché que lo que había perdido era la fe en el sistema al que había servido fielmente durante más de 2 décadas. No volví a verlo durante casi un año. 2 semanas después, recibió órdenes de traslado a una base en Alaska, tan lejos de Roswell y del transporte de materiales clasificados como era posible sin salir del territorio estadounidense. Podría haber sido coincidencia, una reasignación rutinaria de personal como tantas otras en tiempos de paz. Pero para entonces ya había visto suficientes patrones como para reconocer cuando alguien era movido porque había empezado a hacer preguntas incómodas. El punto de quiebre de Holloway llegó en junio, durante lo que debería haber sido una auditoría anual rutinaria. Lo encontré en el hangar 7, el mismo que había albergado originalmente aquellas primeras cajas, y que aún conservaba una atmósfera que hacía que el personal lo evitara siempre que podía. Estaba sentado en el suelo de concreto, con papeles esparcidos a su alrededor, y sus manos temblaban con tanta fuerza que podía verlo desde el otro lado del espacio. Miles, dije con cuidado, acercándome como uno se aproxima a un caballo asustado. ¿Qué pasa?
Levantó la vista hacia mí con unos ojos que habían pasado del agotamiento a un estado cercano al colapso. No puedo hacer que los registros cuadren, Caleb, dijo. He probado todo lo que sé. Pero hay demasiados vacíos. Demasiados envíos que nunca ocurrieron. Demasiados materiales que oficialmente no existen. Los números no cuadran porque se nos ha ordenado que no cuadren. Levantó uno de los documentos, un formulario de requisición cuidadosamente redactado para ocultar lo que realmente se había enviado. Esto es fraude, continuó. Lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado documentando, todo es fraude. Y si alguien alguna vez realiza una investigación seria, si alguien examina de verdad los registros que he estado llevando, van a ver exactamente lo que hemos estado haciendo. Me senté en el suelo junto a él, sin preocuparme por cómo pudiera verse. Un capitán y un jefe de hangar sentados entre papeles esparcidos como niños que han hecho un desastre. Las discrepancias en primer lugar. No nos estamos escondiendo de auditores hostiles. Estamos creando una realidad documentada que respalda la narrativa oficial. Eso no lo hace correcto, dijo Holloway, y pude oír cómo su voz se quebraba. Prestamos juramento, Caleb. Juramos defender ciertos principios y cumplir ciertas regulaciones, y llevamos casi un año violando esos juramentos de forma sistemática. Tenía razón, y no podía ofrecerle ningún consuelo sin mentir. Habíamos abandonado las normas. Habíamos participado en operaciones que eran técnicamente ilegales, y lo habíamos hecho convenciéndonos de que solo estábamos obedeciendo órdenes y sirviendo a un bien mayor. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Holloway permaneció en silencio durante un largo rato, mirando los papeles esparcidos como si fueran pruebas de su propio fracaso moral. Quiero volver a julio de 1947 y negarme a participar, dijo por fin. Quiero ser el hombre que se levantó y dijo, esto está mal, sin importar las órdenes que me hayan dado. Pero esa ya no es una opción, ¿verdad? Hemos llegado demasiado lejos. Estamos demasiado comprometidos. Ahora solo queda seguir mintiendo, o asumir las consecuencias de admitir que hemos estado mintiendo todo este tiempo. No le dije que esas consecuencias no se limitarían a la ruina de una carrera o a un consejo de guerra. Que los hombres que amenazaban con exponer operaciones clasificadas tenían formas de ser silenciados que nunca aparecían en los informes oficiales. Holloway ya estaba lo suficientemente atormentado como para añadir el peso de comprender cuán peligrosa se había vuelto su situación. En su lugar, lo ayudé a recoger los documentos, observé cómo los archivaba siguiendo el sistema meticuloso que había creado para mantener registros que contaban mentiras autorizadas. Y esperé que encontrara la manera de vivir con la carga que todos llevábamos. Duró 3 meses más antes de solicitar un traslado a trabajo de ingeniería civil. El papeleo se aprobó con una rapidez inusual, lo que me indicó que alguien había estado observándolo y había decidido que sacarlo del ámbito militar activo era más seguro que lidiar con un posible denunciante. Desapareció de mi vida con la misma discreción que Prescott, otra baja de un encubrimiento que destruía a los hombres que lo sostenían con la misma eficacia con la que enterraba la verdad que protegía. El patrón se repitió durante 1948 y hasta bien entrado 1949. El personal implicado en el incidente de julio fue reasignado sistemáticamente, retirado o apartado de cualquier puesto en el que pudiera reunir piezas adicionales o construir un relato completo de lo que realmente había ocurrido. Los miembros del equipo de recuperación, como Holland, fueron dispersados en destinos internacionales. A los primeros civiles del rancho los visitaron representantes militares que dejaron muy claro que hablar del incidente tendría consecuencias graves. Y los científicos que investigaban los materiales quedaron atrapados bajo clasificaciones de seguridad que convertían compartir información en un delito grave. Para finales de 1949, el encubrimiento estaba prácticamente completo. La versión oficial de los restos de un globo había sido aceptada por la prensa y el público. Las explicaciones alternativas fueron descartadas como teorías conspirativas o malentendidos.
Y quienes sabían algo más habían sido silenciados mediante reasignaciones y presión, o habían aprendido que hablar era inútil frente a un sistema diseñado para enterrar verdades incómodas. Recibí mis propias órdenes de traslado a comienzos de 1950. No eran punitivas. De hecho, técnicamente eran un ascenso, un puesto en el Pentágono, donde coordinaría logística a lo largo de toda la infraestructura militar. Debería haberlo sentido como un reconocimiento a un trabajo bien hecho, como una validación de mi competencia y discreción. En cambio, sentí que me movían porque me había vuelto demasiado cercano a una operación concreta, y quienes gestionaban el encubrimiento querían diluir mi conocimiento asignándome responsabilidades más amplias. Seguiría siendo útil. Seguiría estando disponible si necesitaban a alguien que supiera mover materiales sin dejar rastro documental. Pero estaría lo suficientemente lejos de los detalles específicos del incidente de Roswell como para resultar menos peligroso si alguna vez decidía hablar. Mi última noche en Nuevo México conduje hasta el lugar donde estaba el rancho. El sitio donde todo había comenzado, con materiales cayendo del cielo y aterrizando en un campo que un granjero había encontrado, y que probablemente aún se preguntaba qué demonios había hallado realmente. El ejército había limpiado el área hacía tiempo, eliminando todo rastro de lo que hubiera estado allí y dejando solo tierra árida y silencio. Me quedé de pie en la oscuridad, mirando las estrellas, que ahora se sentían más complejas de lo que habían parecido antes de julio de 1947, y traté de entender lo que significaba que mi país, mi ejército, las instituciones a las que había servido fielmente durante años, hubieran decidido que algunas verdades eran demasiado perturbadoras para ser reconocidas. ¿Fue la decisión correcta? ¿Estábamos protegiendo al público de una información que habría causado pánico o caos? ¿O nos estábamos protegiendo a nosotros mismos de tener que aceptar que no comprendíamos nuestro lugar en el cosmos tan bien como creíamos? Que existían tecnologías y capacidades más allá de nuestra comprensión actual, y que reconocerlas obligaría a cuestionar supuestos fundamentales sobre el progreso y el desarrollo humano. No tenía respuestas entonces, y no las tengo ahora, décadas después. Solo sé que participé en un encubrimiento que logró ocultar uno de los descubrimientos más significativos de la historia humana. Y lo hice obedeciendo órdenes y confiando en que quienes las daban comprendían implicaciones que yo no podía abarcar del todo. Si eso me convierte en un patriota o en un colaborador en la supresión de la verdad es algo que he intentado decidir durante toda mi vida. Los años posteriores a mi traslado al Pentágono me enseñaron algo fundamental sobre cómo se mantienen los secretos con el tiempo. No es mediante actos dramáticos de censura ni conspiraciones complejas que requieren coordinación constante. Es a través de la simple creación de rutina, la maquinaria implacable de los sistemas de compartimentación, los niveles de autorización y las barreras administrativas que hacen que compartir información sea casi imposible incluso cuando la gente quiere hacerlo. Pasé la década de 1950 coordinando logística para operaciones que no tenían nada que ver con Roswell, cadenas de suministro para la Guerra de Corea, traslados de instalaciones durante la escalada de la Guerra Fría, movimientos ordinarios de materiales entre bases que aparecían en los registros oficiales y cumplían funciones que todos comprendían. Era un trabajo honesto, importante, y debería haber sido suficiente para hacerme sentir que servía a mi país con integridad. Pero presentaba señales sutiles que me indicaban que estaba relacionado con los materiales de aquella noche de julio de 1947. Una solicitud de equipo de análisis especializado enviada a una instalación de investigación que oficialmente no trabajaba en nada fuera de lo común. Órdenes de transporte para contenedores cuyas dimensiones coincidían con las de aquellas cajas originales. Asignaciones de personal que trasladaban a científicos con experiencia específica en análisis de materiales a lugares donde trabajarían en proyectos que jamás serían reconocidos públicamente. La operación seguía en marcha. Seguía compartimentada. Seguía funcionando bajo capas de clasificación que hacían imposible una comprensión total para cualquiera que no estuviera en los niveles más altos de liderazgo militar y gubernamental.
Y yo seguía siendo parte de ella, aún facilitando el movimiento de materiales e información de maneras que reforzaban la narrativa oficial mientras ocultaban la verdad. En 1955 fui invitado a una reunión de oficiales que habían servido en la base aérea del ejército de Roswell a finales de los años 40. Oficialmente era un evento social, una oportunidad para que antiguos compañeros se reencontraran y recordaran su servicio. Pero cuando entré en el salón del hotel en Albuquerque y vi los rostros de los hombres con los que había servido, comprendí que la nostalgia no era lo que nos había reunido. Crowell estaba allí, más envejecido, pero aún con esa presencia intimidante que lo había convertido en un jefe de seguridad eficaz. También reconocí a algunos otros oficiales vinculados a distintas partes de la operación. Y resultaba llamativa la ausencia de hombres como Prescott y Holloway. Aquellos que habían mostrado señales de quebrarse bajo el peso del secreto. Durante la primera hora actuamos como si fuera una reunión normal. Se sirvieron bebidas, se contaron anécdotas y la conversación se mantuvo cuidadosamente alejada de cualquier cosa que pudiera considerarse clasificada. Pero cuando la noche avanzó y la mayoría de los asistentes se marcharon, Crowell se acercó a mí con una expresión que dejó claro que el aspecto social del encuentro solo había sido una cobertura. «Camine conmigo, Whitmore», dijo. Y no era una petición. Terminamos en un balcón con vista a las luces de la ciudad, lo bastante lejos de otras personas como para que nadie pudiera oírnos. Crowell encendió un cigarrillo y permaneció en silencio durante un momento antes de hablar. «Ha hecho un buen trabajo estos últimos 8 años», dijo finalmente. «Ha mantenido la cabeza baja, ha seguido órdenes y ha protegido la seguridad operativa, incluso teniendo acceso a información que habría sido problemática si se hubiera manejado mal». «Hice mi trabajo», respondí con cautela. «Hizo más que eso», continuó Crowell. Se convirtió en parte de un sistema que logró mantener uno de los secretos más significativos de la historia moderna. Y ahora necesitamos saber si piensa seguir siendo parte de ese sistema o si ha llegado a un punto en el que la carga se ha vuelto demasiado pesada. Era una prueba. Una forma de determinar si aún era fiable o si me había convertido en un posible riesgo de seguridad que debía ser gestionado. Y la neutralidad absoluta de su expresión me dejó claro que mi respuesta podía definir el rumbo de mi carrera y quizá de algo más. «La carga siempre ha sido pesada», dije con sinceridad. «Pero la he llevado todo este tiempo porque confié en que quienes toman las decisiones sobre clasificación consideran implicaciones que yo no puedo ver». ¿Ha cambiado algo que deba hacerme cuestionar esa confianza? Crowell me observó durante un largo instante antes de responder. «La investigación continúa, de forma silenciosa, con protocolos de seguridad que hacen que aquellas primeras operaciones parezcan improvisadas en comparación. Estamos aprendiendo cosas, Whitmore. Entendiendo capacidades que están décadas por delante de nuestra tecnología actual, quizás siglos. Y todo permanece clasificado porque, como sociedad, como especie, no estamos preparados para afrontar las implicaciones». «¿Qué tipo de implicaciones?», pregunté, aún sabiendo que no recibiría una respuesta directa. «Del tipo que hace que la gente cuestione todo lo que cree saber sobre el desarrollo humano y nuestro lugar en el universo», respondió. «Del tipo que debilitaría la confianza en las instituciones y en la autoridad si se hiciera público. Del tipo que siempre dijimos que eran en 1947, asuntos de seguridad nacional que requieren protección, independientemente de incomodidades personales sobre transparencia o honestidad». Apagó el cigarrillo en un cenicero. «Las personas que conocen toda la verdad, las que han sido informadas de todo lo que hemos aprendido estudiando esos materiales, han tomado una decisión colectiva: mantener la historia oficial sirve al bien mayor. Y esa decisión no va a cambiar en nuestras vidas. Quizá nunca. Así que la pregunta es si puede vivir con eso, o si necesitamos tener otro tipo de conversación sobre su futuro». Entendí perfectamente lo que no estaba diciendo. Si no podían confiar en que mantuviera el silencio, si mostraba señales de convertirme en un problema,
existían métodos para asegurar que mi conocimiento nunca se hiciera público. Nada dramático como en las películas, pero sí reasignaciones a puestos sin credibilidad, destrucción de reputación mediante rumores cuidadosamente plantados. O simplemente dejar claro que hablar pondría en peligro a personas que me importaban. Puedo vivir con ello, dije, y lo decía en serio. No porque estuviera en paz con el encubrimiento, sino porque había aprendido en 8 años que resistirse era inútil y destructivo. Crowell asintió, satisfecho. Bien. Porque habrá más operaciones como esta. Más descubrimientos que no encajen en las narrativas establecidas. Más momentos en los que necesitaremos personas que entiendan que la seguridad nacional a veces exige decisiones difíciles sobre qué verdades pueden hacerse públicas. Tenía razón. Lo ocurrido en Roswell se había convertido en un modelo. Un procedimiento estándar para manejar descubrimientos anómalos. Y ese modelo se usaría una y otra vez cada vez que la realidad resultara más compleja de lo que permitían las explicaciones oficiales. En las décadas siguientes, capté indicios de otras operaciones, otras historias encubiertas, otros programas clasificados dedicados a estudiar cosas que el público no estaba destinado a conocer. Pero nunca volví a estar tan directamente involucrado como en los primeros años posteriores a julio de 1947. Mi conocimiento se había convertido en una carga que debía ser controlada. Y la mejor manera de hacerlo fue asignarme responsabilidades que me mantuvieran ocupado. Asegurando al mismo tiempo que nunca acumulara suficiente información sobre un solo proyecto como para representar una amenaza real para la seguridad. Me retiré del servicio militar en 1968, tras 28 años obedeciendo órdenes y guardando secretos. El discurso oficial elogió mi capacidad logística y mi lealtad al deber, pero no dijo nada sobre la verdadera historia que había. Recibí compensaciones y beneficios que me permitieron seguir adelante con un encubrimiento que había logrado ocultar uno de los acontecimientos más significativos de la historia humana durante más de 2 décadas. La pensión fue generosa. La ceremonia de retiro, digna. Y me alejé de la vida militar con la conciencia de que había pasado una parte considerable de mi carrera mintiendo sobre lo que había presenciado. Y ayudando a suprimir información que podría haber ampliado la comprensión humana de la tecnología y de nuestro lugar en el universo. Las décadas posteriores a mi retiro fueron más tranquilas, pero no menos inquietantes. Me casé, tuve hijos, construí una vida que desde afuera parecía normal, pero siempre hubo momentos en los que el pasado regresaba. Un documental sobre Roswell que acertaba inquietantemente en algunos detalles antes de desviarse hacia la especulación y las teorías conspirativas. Un informe de noticias sobre avistamientos de ovnis que me hacía preguntarme si se habían recuperado más materiales en otros lugares. Referencias al Área 51 y a instalaciones de investigación clasificadas que confirmaban que aquello de lo que yo había sido parte seguía activo, seguía procesando materiales que oficialmente no existían. Mantuve un diario, escrito en un lenguaje deliberadamente vago, que nunca describía de forma explícita lo que había visto, pero sí el impacto emocional y ético de participar en un encubrimiento. Me decía a mí mismo que era una forma de seguro, un registro que podría hacerse público después de mi muerte, cuando hablar ya no pudiera poner en peligro a mi familia ni destruir la vida que había construido. Pero también sabía que, para cuando alguien leyera esos cuadernos, los hechos que documentaban estarían tan lejos en el tiempo que serían tratados como curiosidades históricas, no como revelaciones urgentes sobre la supresión gubernamental de la verdad. En 1997, en el 50º aniversario del incidente de Roswell, observé la cobertura mediática de los actos conmemorativos con el distanciamiento de alguien que contempla una historia sobre hechos que nunca vivió. La verdad había sido enterrada tan profundamente bajo décadas de negaciones oficiales y explicaciones alternativas que incluso quienes sospechaban que el gobierno ocultaba algo no lograban ponerse de acuerdo sobre qué era exactamente lo que se estaba ocultando. Globos meteorológicos, naves extranjeras, experimentos militares, dispositivos de vigilancia secretos, todas las teorías se debatían,
excepto la única que coincidía con lo que yo había presenciado. Materiales recuperados de una fuente desconocida, estudiados sistemáticamente por científicos militares y civiles, y luego distribuidos deliberadamente entre distintas instalaciones para impedir una comprensión completa, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible sobre el verdadero significado de lo encontrado. Pensé en contactar a otros que habían estado involucrados. A Blake, si aún vivía. A Holland, que había supervisado aquel transporte y me había contado lo que vio en el lugar de recuperación. Incluso a Crowell, para preguntarle si todavía creía que mantener el encubrimiento había sido la decisión correcta. Pero sabía que romper décadas de silencio no serviría a ningún propósito útil, salvo poner en peligro a personas que habían construido sus vidas bajo la suposición de que el pasado permanecería enterrado. Así que guardé silencio, cargando con el peso del conocimiento que había definido mi vida adulta, mientras observaba a nuevas generaciones debatir preguntas que yo podría haber respondido de manera definitiva. Si hablar no hubiera sido imposible. Las entradas de mi diario en los últimos años son más breves, más reflexivas. Menos centradas en documentar eventos específicos y más en tratar de comprender lo que significó haber sido parte de algo tan trascendental y tan cuidadosamente oculto. ¿Qué le hace eso a un hombre? Escribí. Saber que la historia está siendo reescrita deliberadamente. Que a generaciones futuras se les negará información veraz sobre acontecimientos que moldearon su mundo, porque personas en posiciones de poder decidieron que la verdad era secundaria frente a la estabilidad. No tengo respuestas que satisfagan a quienes buscan juicios simples sobre lo correcto y lo incorrecto. Cumplí órdenes. Participé en un encubrimiento que logró mantener el secreto durante más de medio siglo. Ayudé a garantizar que materiales de un valor potencialmente incalculable fueran estudiados en aislamiento y clandestinidad, en lugar de ser compartidos con la comunidad científica en general, donde podrían haber impulsado de forma significativa el conocimiento humano. ¿Fui un patriota que protegió los intereses de su país? ¿Un cómplice en la supresión de la verdad? ¿Un pragmático que aceptó que algunos secretos son necesarios para la estabilidad social? Todas esas descripciones son ciertas y ninguna captura por completo la complejidad de lo que significó ser parte de aquella operación. Lo que sí puedo afirmar con absoluta certeza es que en el verano de 1947 se recuperaron materiales cerca de Roswell, Nuevo México, que no coincidían con nada en nuestros registros de tecnologías conocidas ni con fenómenos naturales identificables. Esos materiales fueron estudiados, fragmentados y clasificados al más alto nivel. La historia oficial sobre restos de globos fue una cortina de humo diseñada para impedir que el público tuviera conocimiento de una investigación que los líderes militares y gubernamentales consideraron demasiado significativa y demasiado desestabilizadora para ser reconocida abiertamente. Y lo sé porque yo estuve allí. Toqué esas cajas. Facilitó su traslado entre instalaciones. Hablé con científicos que estudiaron los materiales y lucharon por reconciliar lo que estaban viendo con su comprensión de la física y la ingeniería. Observé cómo se construía toda una infraestructura de secreto para garantizar que esta verdad permaneciera oculta indefinidamente. Si ese encubrimiento sirvió a los intereses legítimos de la seguridad nacional o si representó una traición a los principios de verdad y responsabilidad democrática es algo que las generaciones futuras deberán juzgar por sí mismas. Todo lo que puedo hacer es ofrecer este testimonio, este registro de lo que presencié y en lo que participé, con la esperanza de que algún día la verdad completa sea reconocida, en lugar de permanecer clasificada para siempre. Los materiales aún existen. La investigación continúa. Y en algún lugar, en instalaciones clasificadas que muy pocas personas conocen y aún menos pueden visitar, científicos siguen estudiando fragmentos recuperados de aquel accidente de julio. Siguen intentando comprender capacidades que desafían nuestras suposiciones sobre el desarrollo tecnológico. Tal vez algún día esa investigación sea desclasificada. Tal vez las generaciones futuras aprendan lo que nosotros descubrimos y cómo alteró nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo.
Pero ese día no llegará pronto, porque los sistemas que construimos para preservar el secreto son demasiado robustos, demasiado eficaces, demasiado profundamente arraigados en la infraestructura militar y gubernamental como para ser desmontados con facilidad. Este es mi testimonio. Mi confesión, si se prefiere ese término. Participé en un encubrimiento que ocultó con éxito uno de los descubrimientos más significativos de la historia moderna. Y lo hice porque recibí órdenes y porque creí, acertada o erróneamente, que algunas verdades son demasiado perturbadoras para ser afrontadas públicamente. Sabía que la creencia oficial y la percepción de la verdad por parte del gobierno estaban a punto de cambiar para siempre. Soy un hombre mayor ahora, y escribo estas palabras con el conocimiento de que probablemente no serán leídas hasta después de que me haya ido. Pero debo dejar este registro. La gente necesita saber que lo que ocurrió en Roswell no fue lo que los informes oficiales afirman. Que se recuperaron materiales que desafiaban toda explicación convencional, que se creó una infraestructura completa de clandestinidad para proteger el conocimiento de ese descubrimiento. Y que hombres como yo pasamos décadas manteniendo ese secreto porque se nos ordenó hacerlo, y porque nos convencimos a nosotros mismos de que seguir órdenes era lo mismo que proteger la verdad. La historia juzgará si tomamos las decisiones correctas. Todo lo que puedo hacer es entregar este registro y esperar que algún día la verdad completa sea contada por personas con acceso a información que yo nunca tuve permiso de ver. Hasta entonces, este diario documenta hechos que oficialmente nunca ocurrieron y materiales que claramente nunca existieron según los registros públicos. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que toqué. Y sé que la verdad sobre julio de 1947 sigue clasificada, no porque no sea significativa, sino porque es más importante de lo que el público jamás ha podido comprender. Esa es la carga que he llevado durante más de 50 años. Esa es la razón que definió mi carrera y marcó mi retiro. Y esa es la verdad que dejo atrás para cualquiera que tenga la valentía de enfrentarse a ella y el permiso de contrastarla con registros que tal vez nunca sean desclasificados en nuestra vida. Las cajas existieron. Los materiales eran reales, y el encubrimiento continúa, sostenido por los mismos sistemas de distribución y compartimentación que lo hicieron posible desde el principio. Este es mi testimonio.